Bueno, buenos días. Nosotras somos alumnos de la Universidad de Murcia, estamos cursando el primero de educación primaria y hemos desarrollado un reto que se llama la creatividad. Antes de empezar a desarrollarlo, nos gustaría hacer una breve presentación. El mundo que nos rodea es interpretado por cada persona de una manera diferente, por lo que cada persona tiene una manera distinta de ver la realidad. Es aquí donde entra en juego la creatividad. La creatividad ha sido objeto de investigación desde principios del siglo XX, que es cuando se empieza a poner interés a la hora del proceso de crear ideas y de resolución de problemas. Es por ello que muchos pensadores como Freud y Ernst Kriegs han debatido sobre este tema. Además, la creatividad se encuentra en el hemisferio derecho del cerebro, dando lugar a la imaginación, la libertad y el sentirnos poderosos. La creatividad es un dato muy importante de la civilización, ya que gracias a ella podemos evolucionar hacia otras civilizaciones posteriores, ya que gracias a la creatividad podemos crear cosas nuevas. Además, en el ámbito escolar muchas veces se le quita importancia a la creatividad a la hora de desarrollarla en los alumnos. Por ello es importante que estos relacionen diversas ideas que ya conocen y formularles varias preguntas como las de ¿qué harías si...? Además es importante que los profesores sepan que los alumnos tienen que desarrollar una mente abierta y para que su creatividad no esté limitada por las reglas y las regulaciones. Al conocer la gran importancia que puede tener la creatividad, hemos decidido desarrollar este reto concentrándonos en la creatividad a la hora de crear cuentos, ya que a través de esto donde los niños manifiestan sus pensamientos internos, los manifestados y los no manifestados. Y además este reto lo hemos desarrollado en 3 centros diferentes, queriendo compararlos, y estos centros tienen 3 ámbitos también muy dispersos. Bueno, nuestro reto tiene como objetivo principal determinar y fomentar la creatividad de los alumnos sometidos al reto a la hora de crear cuentos, al que se le suman también algunos objetivos específicos, como conocer su interés en relación a la lectura, conocer la influencia de los padres en las acciones en cuanto a la lectura, conocer la capacidad imaginativa de los alumnos en las diferentes actividades y la influencia tanto del ámbito del centro escolar y social. A continuación, como ya hemos dicho, nuestro reto se desarrolla en 3 centros diferentes, por lo que vamos a hacer una breve contextualización de cada uno de ellos. Este centro se encuentra en el pueblo de La Algar, en Cartagena. Es un pueblo con poco poder adquisitivo y donde abundan los inmigrantes. Este centro es público y bilingüe y en él se desarrolla las enseñanzas de educación infantil y primaria. Además es un centro muy atraído por las innovaciones y en él se están desarrollando metodologías nuevas como puede ser el ABN. Nuestros participantes son los alumnos de quinto, más concretamente los de quinto B. Es una clase de unos 23 alumnos. La mayoría de ellos son alumnos procedentes del pueblo, que también nos encontramos con un niño de etnia gitana y con varios inmigrantes. Entre ellos encontramos a una niña autista y con coeficiente intelectual límite, a un niño con altas capacidades, a un disléxico y a otro con desconocimiento del idioma. Este centro está situado en Molina de Segura, concretamente en la urbanización de Los Olivos y muy cerca de la urbanización La Alcaina, que tiene un poder adquisitivo medio alto. Es un centro concertado y bilingüe en el que podemos encontrar un centro de atención a la infancia, educación infantil, primaria, secundaria, bachillerato y formación profesional. Consta un gran equipo de orientación y pedagogía. Y en cuanto a las participantes de este centro, nos hemos centrado en quinto, concretamente en quinto B, y la clase está formada por 26 alumnos. En la clase hay 4 disléxicos, un niño autista, un superdotado, un alumno con déficit de atención y otro con coeficiente intelectual límite. Nuestro tercer centro está situado en Aila, Murcia. Es un centro público que cuenta con educación primaria e infantil. Tiene un poder adquisitivo medio bajo, ya que la mayoría de padres trabajan en la agricultura y en la pesca. Nos hemos centrado en la clase de quinto de primaria, concretamente en quinto B. Es una clase que cuenta con 24 alumnos, la mayoría de ellos son habitantes del pueblo de Aila, aunque también podemos encontrar niños marroquíes y de etnia gitana. En esta clase encontramos a una niña con problemas auditivos y a un niño que tiene discapacidad mental media. Nuestro diseño de investigación lo hemos realizado, se basa en una investigación participativa.
En cuanto a las variables, nuestro tema ha sido la creatividad, nos hemos centrado en la creatividad a la hora de crear cuentos. Estos son nuestros 3 centros y nos hemos centrado en niños de 11 años. Los instrumentos que hemos utilizado es un cuestionario en el que, para conocer mejor a los alumnos, que le hemos preguntado preguntas como ¿te gusta leer?, cuántos días dedicar a la lectura, etc. Y una serie de actividades que a continuación vamos a comentar. En cuanto a la propuesta de investigación, se ha basado en 2 sesiones de unos 50 minutos. En la primera sesión realizaron el cuestionario, también crearon un personaje que ellos debían inventarse, además lo tenían que dibujar y describirlo brevemente. También les pedimos que nos escribieran un lugar, un personaje y una acción en un folio para luego crear estos libros y que pudieran partir de sus propias propuestas para crear su propia historia. Señaló. Y vamos. Y en la segunda sesión, pues nosotros les dimos una serie de personajes y ellos tuvieron que crear una historia a partir de esos personajes. A continuación, a través de los objetivos formulados y los resultados obtenidos, vamos a hacer un análisis en este primer colegio nos encontramos con que el 90% de los niños están interesados en la lectura y los libros que más les atraen son los de aventuras, fantasía, animales. En comparación de ver la televisión y la lectura, en ver la televisión dedican entre 1 y 3 horas diarias y la lectura dedican un rato antes de dormir, o hay otros muchos que afirman que leen porque les obligan directamente. Hay una clara preferencia por ver películas. Un solo alumno de esta clase dice que prefiere leer antes que ver películas. El 70% de los padres de estos niños son lectores, pero podemos ver que hay una gran influencia en el ámbito familiar. El 100% dispone de internet, este dato no lo esperábamos, no nos pilla de sorpresa. Y el 90% le gustan las actividades de lectura que se realizan en el centro, solamente un 10% dicen que les gustaría otras. El 78% de estos niños se guía por la portada de un libro a la hora de elegirlo, no le dan oportunidad al contexto, directamente se guían por la portada. En cuanto a la elección de personajes, en una historia los niños han optado por la combinación entre animales y personas, siendo los más populares gatos, perros, amigos, etc. Aunque también nos encontramos con datos como puede ser unicornios, corazones, que están muy actuales. En sus aspiraciones futuras, las profesiones que más solicitan son los de maestro, veterinario y arquitecto. Entre las niñas reina el mundo del artista y los niños más el mundo del deporte. En cuanto al personaje ilustrado, nos encontramos con que los niños sobre todo dibujan animales, robots, coches y personas. Las niñas, sin embargo, se centran más en personas reales, sobre todo dibujando influencers. La descripción de los personajes los describen sobre todo como personas amables que ayudan a los demás. Nos encontramos con que la niña autista no ha descrito su propia persona y que hay un niño que ha dibujado a un toro con forma de persona y nos llama la atención porque a un lado de este toro pone Hola España y al otro lado esto es Cataluña, a la basura Puigdemont. En cuanto a su capacidad imaginativa, vemos que sobre todo se basa en la realidad, no incluyen aspectos que le den originalidad a sus trabajos. En la influencia del ámbito escolar no se aprecia, solamente sí que hemos visto que tienen mucha limpieza a la hora de desarrollar sus actividades. Y en las influencias sociales son de mucha importancia, se ven mucho reflejados los influencers, los youtubers, los unicornios y todo ese tipo de aspectos. En cuanto al análisis del centro educativo de Los Olivos, vemos que su interés a la lectura es grande, o sea, a todos les gusta leer y que además los géneros que más les gusta leer pues la comedia, el misterio y la fantasía. Y además varios chicos nos comentaban que les gusta mucho leer cómics. En cuanto si prefieren ver la televisión o leer libros, vemos que casi todos pues, prefieren ver una película o ver la tele antes que leer un libro, ya que pues, los medios visuales pues, predominan en la sociedad últimamente. Según si les preguntamos cuánto tiempo dedican a ver la tele o a leer libros, pues vemos que todos dicen leer libros casi todos los días, pero muchos de ellos ven la televisión alrededor de 1 hora o 3 horas al día, siendo los chicos los que más ven la televisión. Los padres de estos niños leen con frecuencia, pero sobre todo las madres. Y algunos nos dicen que sus padres no leen porque no tienen tiempo y que solo se dedican al trabajo.
Además, en cuanto a los recursos que tienen estos niños, pues vemos que todos tienen internet y todos nos dicen que tienen gran cantidad de libros en su casa. En cuanto al fomento de la lectura en los centros, vemos que realizan muchas actividades de lectura y que a todos les suele gustar, pero muchos dicen que prefieren hacer otras cosas o otro tipo de actividades relacionadas con la lectura. Y en cuanto a la elección de personajes, pues principalmente eligen a personajes de su entorno como familiares, amigos y mascotas, pero también eligen deportistas famosos como Cristiano Ronaldo y Messi, cantantes como Bad Bunny y youtubers aleatorios. Las aspiraciones futuras, la mayoría quieren ser maestros y también las niñas sobre todo se quieren dedicar al mundo artístico, mientras que los niños se guían más por lo tecnológico y quieren ser ingenieros, arquitectos. Los personajes que han dibujado, la mayoría han sido fantásticos, abstractos y animales. En la descripción de los personajes, los adjetivos que más han utilizado han sido simpáticos, amables y buenos con sus amigos. En cuanto a la capacidad imaginativa, pues casi todas las historias se basaban en la realidad y las influencias del ámbito escolar apenas se aprecian, y en las influencias sociales, sobre todo, predominaba el mundo del deporte, la televisión, también dibujos animados y influencers. En este centro podemos ver que el 100% de los alumnos están interesados en la lectura y que dedican entre 5 y 7 días a leer. Pero la mayoría de ellos prefieren ver la televisión antes que leer. En este centro, según nos han dicho los niños, la mayoría de niños tienen pocos libros en su casa. Eso puede deberse a que sus padres no están muy involucrados en la lectura. También podemos observar que el 100% de ellos disponen de internet en casa, por lo que tienen los recursos suficientes en caso de que se les mande alguna actividad a realizar. Al 100% de ellos les gustan las actividades de la lectura y la mayoría se fija en la portada antes de coger un libro. En cuanto a la elección de personajes, la mayoría de niños prefiere los personajes de animales y fantasía. Y cuanto a las aspiraciones futuras, las niñas prefieren ser modistas, maquilladoras, peluqueras, etc. Y los niños temas relacionados con el deporte, como jugador de baloncesto, profesor de gimnasia, etc. La mayoría de los niños solo 3 de los niños han descrito sus personajes como personajes malos. Los demás han descrito sus personajes como personajes buenos, con cualidades como es muy amigable, altruista, siempre hace caso. La capacidad imaginativa se basa en la realidad. La influencia del ámbito escolar no se aprecia, pero sí podemos ver una gran influencia en videojuegos y en influencers. En la comparación de los 3 centros vemos que un 94% de los alumnos muestra agrado por la lectura y que las temáticas más elegidas pues, son las de aventura y la fantasía, sobre todo. Vemos que todos los niños leen alrededor de 4 o 5 días a la semana y sobre todo leen antes de dormir. Y que en comparación ven mucho más la televisión que la lectura. Vuelven a preferir leer los libros, o sea, vuelven a preferir ver una película antes que leer libros. Y sus padres leen bastante y leen más conforme su nivel socioeconómico se eleva. Todos tienen gran cantidad de recursos como internet y libros, y que en todos los centros se realizan actividades para aumentar la lectura y así pues que se motiven a la hora de leer. La mayoría de los niños se guían por la portada a la hora de elegir los libros para leer. Las aspiraciones que tienen los alumnos en relación a lo que se quieren dedicar en un futuro por lo general son metas claras. Nos encontramos con gran variedad, por lo que en un futuro contaremos con más maestros, militares, veterinarios, ingenieros, etc. Comparando los dibujos de los 3 centros, llegamos a la conclusión de que los resultados son muy dispares. En cuanto a las personalidades que le atribuyen a estos personajes creados, vemos que en los 3 centros los niños los describen como seres buenos. Y nos hemos dado cuenta de que en los 3 centros la capacidad imaginativa de los niños a la hora de crear cuentos es más bien baja, ya que basan todos sus cuentos en la realidad. Por último, llegamos a la conclusión. Hemos visto que estos alumnos, su creatividad está muy influida tanto por la sociedad como por la familia, como los medios de comunicación, como pueden ser las redes sociales y puede ser internet.
Además, tenemos constancia de que su entorno familiar le influye muchísimo, ya que llegan al aula y transmiten todo lo que ven en casa, ya sea acerca de los profesores, acerca de los compañeros o acerca de casos como la política, como hemos visto en el dibujo anterior. Además, nos hemos dado cuenta que en cuanto a las aspiraciones de los niños y la lectura, conforme lo ven en sus padres si tienen una posición laboral buena, estos niños tienen aspiraciones más altas o tienden a igualar a los padres. Además, ven muchos contenidos inapropiados a su edad y esto se refleja en sus actitudes y comportamientos, ya que tenemos constancia que ellos no lo han redactado en los cuestionarios que le hemos pasado, que ven muchas películas para mayores de 18 años, afirman que estas son las que más les atraen. Estos niños también disponen de teléfono móvil, por lo que tienen acceso a internet y a todo tipo de recursos que deseen, por lo que creemos importante que los padres tienen que concienciar a estos niños de los peligros que se pueden encontrar. Con todo esto llegamos a la conclusión de que el peso que puede tener la tecnología es incomparable con lo que puede tener el interés por leer un libro, por lo que los padres tienen que incidir mucho en estos ámbitos y potenciar más la creatividad de sus hijos. Estos son unos ejemplos. Este es el de la política que hemos dicho anteriormente. Este es un influencer y esto es un ejemplo de las actividades que hemos hecho.